Mira, en realidad la verdad que no tengo mucho conocimiento acerca de qué es patrimonio. Imagino que sí. Yo creo que ahí, para tener más precisión, se debería consultar en una dirección de patrimonio de acá de la provincia, en el ente de cultura, y si no, en la intendencia, digamos, en la parte municipal. Habría que ver también si la plaza, entiendo que la mayoría de las plazas dependen del municipio, para ver justamente, bueno, si es considerada un patrimonio. Entiendo que las plazas principales, como la Plaza Independencia o la Plaza San Martín, son, digamos, espacios importantes, pero no sé si estarán, digamos, en la categoría de patrimonio, ¿sí? Bueno, la Plaza Alberdi ocupa un lugar importante, digamos, en la ciudad de Tucumán, porque bueno, hace memoria a un hombre que fue fundamental, digamos, en la historia nacional, que es Juan Bautista Alberdi. Y tiene, digamos, una cuestión también vinculada al progreso y a la modernización de Tucumán, al estar al frente, digamos, de la estación de ferrocarril. Como que hay una idea de hacer una síntesis, ¿no?, entre este aporte que hace Alberdi a la Constitución Nacional con la modernización que llega a Tucumán en las últimas décadas del siglo XIX. O sea que si nos vamos a poner a pensar en una cuestión temática, digamos, es una plaza, digamos, con una impronta histórica decisiva. El aporte de Alberdi más la cuestión de los ferrocarriles. Pero en la actualidad yo considero esta cuestión de que es una plaza que, al estar alejada, digamos, de la parte central, digamos, de la ciudad, lucha, digamos, contra esta tendencia, digamos, de los gobiernos, tanto provinciales como municipales, de la desidia que hay hacia los espacios públicos, ¿verdad? Cuidado que tienen que tener tanto los gobiernos como los ciudadanos. Muchas veces nosotros nos quejamos de los gobiernos que no cuidan los espacios, y también los ciudadanos tienen que poner de lo suyo para poder mantener, digamos, ese espacio. Entonces yo creo que la plaza juega un rol muy importante en la historia, pero por su ubicación tiene ahí como una tensión con la desidia de los gobiernos, porque no recibe el mismo trato, por ejemplo, que reciben otras plazas, como por ejemplo la Plaza Independencia, que ha sido remodelada hace poco. Mira, la Plaza Alberdi se la crea a finales del siglo XIX, en 1889, porque también pensemos que Juan Bautista Alberdi fue como uno de los hombres clave en pensar, en idear la construcción de un Estado nacional, en donde está reflejado, por ejemplo, en bases y puntos de partida, ha sido acá en Tucumán, y pensemos que también a finales del siglo XIX los gobernadores tucumanos, sobre todo tenían esta idea de revalorizar la vida de Alberdi. Entonces, qué mayor honor que pensar una plaza, ¿no?, un espacio público importante, además donde está ubicada también, no es casual, está justo al frente de la estación de ferrocarril. Pensemos final del siglo XIX, el ferrocarril llega a Tucumán en 1876, entonces también era un lugar preponderante, no es que estaba una plaza ubicada lejos de un lugar de recibimiento de otros, de la gente que llegaba de otros lados. Y lo interesante también es que cuando recién van a pasar, diría un poco más de 10, 15 años, cuando se le pide a Lola Mora, bajo la segunda presidencia de Roca, un presidente tucumano también, que haga un conjunto de obras que enaltezcan también el espacio público. Uno, bueno, ya sabemos que son los bajos relieves, que son los que tiene hoy el Museo Casa Histórica Nacional de la Independencia, para adornar la entrada del templete. Después también la Estatua de la Libertad, ¿sí?, que hoy está emplazada en la plaza principal, la Plaza Independencia, pero que tenía un principal destino en la entrada del templete.
y la estatua de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que la estatua también es interesante pensar que fue el año 1904 el año de mayor trabajo del artista, de la escultora tucumana. En un tiempo récord hizo este conjunto de piezas en 4 o 5 meses, ¿no? También fueron las 4 obras fueron planeadas y creadas en sus talleres en Roma. Recordemos que ella había tenido una beca también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para estudiar, digamos, en los talleres de escultura de los principales artistas de Roma. Así que bueno, la estatua recién se la va a emplazar en 1904, se va a pasar una serie de años para que tenga ese monumento, que también la estatua tiene una historia, un derrotero, que hace poco, tengo entendido, se han hecho una serie también de intervenciones para conservar, digamos, la estatua. Por ejemplo, también ese techado que se hizo, un techado nuevo, no estaba cuando se la inauguró. Bueno, la plaza, la idea era fundar una plaza que sea un homenaje a Juan Bautista Alberdi en los últimos años del siglo XIX, y eso se va a poder concretar, digamos, en 1904, cuando la escultora Lola Mora pueda inaugurar su obra referida a Alberdi. Y también podemos decir que es como una reparación con respecto a una histórica deuda que tiene la ciudad con el patrimonio vinculado a Juan Bautista Alberdi. Alberdi nació en la Plaza Independencia, ahí al frente, donde hoy es un centro comercial, se venden visas. Bueno, ahí era la casa de Salvador Alberdi, el padre de Juan Bautista. Alberdi nace en 1810. Si bien él era niño cuando fue, digamos, la Revolución de Independencia, él con su obra viene a hacer un aporte a algo que no se había podido resolver en la época de la independencia, que es esta cuestión de la unión nacional. Y el padre, Salvador Alberdi, tenía un vínculo, sí, muy estrecho con el Congreso de Tucumán. Él venía a participar de las sesiones y él inclusive le hace un pedido al Congreso de Tucumán para ser ciudadano americano. Le pide al Congreso poder tener una carta de ciudadanía, porque él consideraba que había hecho un gran aporte a la patria. Él inclusive colabora con dinero, digamos, a la causa de la guerra de independencia. Entonces, usando estos argumentos de su colaboración con la causa, pide una carta de ciudadanía para ser considerado ciudadano americano. O sea que el legado histórico de Alberdi no solo se produce con su obra de las bases, sino que ya viene desde la época de la independencia a través de su padre. Y la casa no existe, digamos, ¿no? Fue derrumbada, pasó por varias intervenciones donde funcionaron diversos edificios, y bueno, eso tiene que ver muchas veces con ese conflicto que hay entre Tucumán y su patrimonio histórico. Muchas veces no hay una valorización de los edificios históricos y se los tiende a demoler y reemplazar, digamos, por otras edificaciones. Y yo creo que la plaza de Alberdi, de alguna forma, tiene esta cuestión de rescatar esa memoria de un tucumano que fue muy importante en la historia nacional. Pienso lo siguiente, que las plazas principales de una ciudad siempre se ubican, siguen, digamos, esta estructura colonial de las ciudades latinoamericanas como Cusco, como Lima, como Potosí, La Paz, en donde la plaza principal estaba ubicada al frente de la Casa de Gobierno, ¿no? Anteriormente los cabildos. Y las plazas, digamos, que estuvieran en barrios sí tenían su impronta, su importancia, pero siempre iban a depender también de un conjunto escultórico que se promueva en ese lugar. En su momento fue muy importante la Plaza Alberdi también por la ubicación, esto recalco, la ubicación que esté al frente de la estación de ferrocarril le daba una preponderancia en la ubicación, digamos, del mapa urbano. Y también las intervenciones en el espacio público siempre dependen de los gobiernos de turno. O
O sea, y que va a responder también a las ideologías del gobierno de turno. Si hay plazas si hay gobiernos que les interese que los espacios sean compartidos, que los disfrute la gente, que sepan también la historia de ese lugar y por qué tienen el nombre que llevan, va a depender justamente de los gobiernos. Hoy creo la plaza no tiene la preponderancia que podría tener, ¿sí? Hoy voy a esa plaza y no encuentro, digamos, información histórica que me hable de quién la construyó a la estatua, por qué se la nombró Plaza Alberdi, ¿sí? Creo que esa falta de información es un síntoma claro de que no se le está dando la importancia que merece, digamos, al lugar. Es lo que pienso. Personalmente, o sea, opino que tengo entendido que la obra, la estatua de Alberdi, hace un tiempo recibió una tarea de mantenimiento, pero en lo personal opino que la ciudadanía de Tucumán tiene un conflicto, digamos, con sus espacios públicos. Hay una tendencia al olvido, al daño, al ensuciar, que eso muchas veces no se ve, por ejemplo, en otras provincias. Cuando uno visita una plaza de Salta, por ejemplo, brilla, al momento que uno va la ve brillante. Hay una tarea de limpieza y también hay una tarea de cuidado por parte de los ciudadanos. O sea, ahí podemos ver, yo estoy haciendo un pequeño ejemplo de esa plaza, pero en muchas otras plazas del país, cómo convergen el municipio y la ciudadanía en el cuidado de los espacios públicos. Acá en Tucumán, muchas veces, poderes tanto provinciales como municipales buscan la mejora de los espacios públicos, pero muchas veces es la ciudadanía la que provoca el daño de esos espacios. Pues yo considero que es una plaza importante. Además hay que rescatar esta cuestión de lo verde en un mundo que está viviendo las consecuencias, digamos, del cambio climático. Yo creo que las ciudades tienen que ponerse en modo verde, pensar en verde, pensar en cómo darle espacios, digamos, de naturaleza a los ciudadanos, respetar y cuidar esos entornos naturales, que es algo que lamentablemente en nuestra provincia también hay una tensión y muchas veces hay avances sobre el bosque, hay talas, digamos, ilegales, construcción de country, por ejemplo, en la zona perimontana. Entonces hay un conflicto, digamos, en nuestra provincia con todo lo que es el espacio verde. Entonces siempre el hecho de tener una plaza, cuidarla, yo creo que es algo fundamental, digamos, no solo para la sociedad actual, sino para las generaciones, digamos, que van a venir en el futuro. Bueno, creo que también las intervenciones del espacio público y maneras también que no son casuales. Uno de repente se encuentra con un monumento, con una estatua y dice, ¿por qué lo habrán hecho? ¿Cuál será el sentido? ¿Con qué dialogará? El hecho de que haya un ferrocarril es porque dialoga con la estación de ferrocarril, que fue una de las primeras que se creó en Tucumán a finales del siglo XIX y que es la única que funciona hoy, ¿sí? Porque si nosotros pensamos cuáles son las estaciones de ferrocarriles que se crearon desde 1876, tenemos el provincial, que hoy es convertido, digamos, en un espacio de recreación por la municipalidad, la estación también Central Córdoba, que está en la San Martín y Marco Avellaneda, pero que están en desuso. Si nosotros vemos el conjunto de estaciones que antes unían muchos puntos, la única que se conserva y que tiene una función es la estación que está ahí al frente de la Plaza Alberdi, sobre calle Corrientes. Quizás fue también una decisión de revalorizar el ferrocarril. Pensemos hoy también que la impronta del ferrocarril es mucho menor de lo que fue antes. Pensemos también en la privatización que se hizo de los ferrocarriles en la década del 90 y que hoy solamente tiene, digamos, un ritmo muy menor de lo que tenía antes respecto a los viajes que hacían las personas a otras provincias, ¿no? Y de hecho las únicas conexiones que existen hoy que se mantienen es de Tucumán a Buenos Aires, ¿sí? La estatua esa del ferrocarril, la verdad que no sé quién la habrá hecho, pero bueno, supongo que habrá tenido esa intención de dialogar con la estación de ferrocarril. Bueno, como un
poco te narraba al principio de la entrevista, yo creo que convergen en esa plaza estas dos ideas fundamentales, ¿no? El aporte de Alberdi a la historia nacional con su obra de las bases y esta idea de la modernización que llega con los ferrocarriles. Entonces yo creo que esa presencia de esa locomotora es un diálogo, es un mensaje que te deja esa plaza, digamos, vinculado a la modernización, a una idea de país, digamos, que se está modernizando. Una idea que hay que ver qué sucede en la actualidad, digamos, con el tema de los ferrocarriles, ¿sí? ¿Qué ha pasado, digamos, con este servicio fundamental que le permitía, digamos, el transporte a la sociedad? Hay que ver en la actualidad cómo está, digamos, el sistema de ferrocarriles, que bueno, han sufrido, digamos, distintos momentos de desguace, siendo en la época del menemismo lo más fuerte, digamos, donde prácticamente han desaparecido la mayor cantidad de ferrocarriles, digamos, en el país. Entonces, la presencia de ese vagón creo que nos habla de un pasado, de algo que quiso ser, de una promesa, digamos, de potencia, de futuro. Muchas veces se quiere volver a eso, pero bueno, hay que ver qué herramientas se generan para consolidar, ¿no?, esa idea de modernización y de progreso.